Resulta muy difícil tratar los temas de la economía española, de la hacienda pública, porque son muchos los problemas y es imposible tratarlos mínimamente en el tiempo disponible, en 15 minutos. Así que permítanme que seleccione el que considero el problema, el tema más importante, para detenerme en él brevemente y luego pasar más por encima de los demás. Al realizar esta selección del tema más importante, no tengo demasiadas dudas. Sin duda, en nuestra opinión, es el tema del gasto autonómico y la situación de las cuentas públicas de las administraciones territoriales. Esta es una cuestión que nuestro grupo ha venido señalando desde su creación, pero no es una obsesión personal nuestra, señoría. Los organismos internacionales, el Fondo Monetario, nuestros socios europeos, los analistas de los mercados, coinciden en señalar su importancia. Y ya no hace falta una opinión técnica, basta seguir la actualidad, basta ver las noticias de cada día. Nos encontramos en los periódicos y en los telediarios noticias a las que nos hemos acostumbrado a base de verlas repetidas, pero que hace unos años nos habrían parecido imposibles en un país que es la cuarta economía de la zona del euro, imposibles en un país como el nuestro, y las habríamos creído propias de otras latitudes. Lee uno noticias como que hay 35.000 millones de euros de facturas impagadas en los cajones de las administraciones autonómicas y locales, que se tardan hasta 2 años en realizar los pagos en algunos casos, que miles de empresas han desaparecido porque no le pagan sus administraciones públicas. Son todavía, afortunadamente, pocos casos, pero colegios en que los niños van con manta porque no se paga la calefacción. Son síntomas, no quiero ser melodramático, no sé cómo elegir las palabras para que no parezca que exagero, pero de una situación límite, no quiero decir cercana al colapso financiero, pero una situación límite en cualquier caso. Creo que estará su señoría de acuerdo conmigo, no es normal todo esto. Y en ese sentido nosotros echamos en falta una reflexión más profunda de cómo hemos llegado hasta aquí. Por supuesto que el modelo autonómico puede funcionar perfectamente, por supuesto que descentralización no implica nada de esto. No tiene por qué suceder esto, pero ha sucedido. ¿No debería haber una reflexión social más profunda en esta Cámara, en la sociedad, por parte del Gobierno, de cómo hemos llegado hasta aquí? Porque la crisis no puede ser la única causa. La crisis puede explicar la caída de ingresos, pero nunca el tipo de gastos que también leemos en los periódicos, aeropuertos sin aviones, vías de tren sin pasajeros, administraciones públicas territoriales que han replicado la estructura del Estado 17 veces. Tiene que haber habido algo más que la crisis. En nuestra opinión, ha habido un fallo masivo de los mecanismos de control, tanto internos como externos en las administraciones, tanto ex ante como ex post. Y lo que es peor, en el caso español, a veces no es que hayan fallado estos mecanismos, es que ni siquiera existían, ni siquiera estaban allí en primer lugar. En este sentido, vemos una actitud muy complaciente, poco reflexiva de lo que ha sucedido. No sabemos cuál es su diagnóstico en detalle y tenemos que interpretarlo a través de sus medidas. Bien, pues pasando a analizar sus medidas, las primeras medidas que ustedes han tomado frente a esta situación ha sido, por decirlo para que todo el mundo nos entienda, un rescate en toda regla de las administraciones autonómicas y locales. Las medidas son numerosas y conocidas por sus señorías, no merece la pena que las repita, pero bueno, la ampliación a 10 años de la devolución de 31.000 millones de euros, el adelanto de 8.000 millones que se iban a pagar en julio, la línea ICO para proveedores y tal vez la medida más importante que ha pasado inadvertida, relativamente inadvertida, y yo querría señalar, que es la declaración de que no se va a dejar caer a ninguna comunidad, pase lo que pase, que es una declaración que se puede hacer, pero en términos económicos implica un aval implícito de la deuda autonómica, que son 135.000 millones de euros. Entonces, es una decisión de mucho calado. Se puede tomar, pero hay que tener en cuenta que es una decisión de mucho calado. En ese sentido, es comprensible la unanimidad que usted ha logrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también es preocupante, en cierta manera. Yo no sé si existe la misma unanimidad entre los ciudadanos de a pie, que ven que hay miles de millones para rescatar a las cajas, ven que hay miles de millones para rescatar a las comunidades, pero a ellos no les rescata nadie su situación personal. Al final son, al contrario, ellos los que pagan todos estos rescates. Bien, pues sus primeras medidas han consistido en este rescate y a partir de ahí los incentivos de las comunidades y ayuntamientos para aceptar condiciones a cambio o para cumplirlas, desde luego se debilitan. Ustedes nos dicen que están dispuestos a ser austeros, ojalá sea así, pero una vez que uno va con el dinero por delante, existen menos incentivos para cumplir. Veremos cuando se publique este viernes la Ley de Estabilidad, pero hay algunas grandes líneas ya que querría comentar.
Querría comentarlas a la luz de la experiencia europea. Nos da la sensación de que no se han extraído todas las lecciones que el fallo del antiguo Pacto de Estabilidad en Europa nos transmite. Ustedes parece que plantean a las comunidades incumplidoras una serie de penalizaciones, una serie de sanciones. Nosotros estamos a favor de ese enfoque. De hecho, en la pasada legislatura propusimos unas penalizaciones que al final coinciden bastante con las que parece que va a haber. Que se trasladen las multas europeas a la comunidad infractora, que no se avalen nuevas emisiones de deuda si no son condicionadas, que se retengan anticipos, transferencias. Bien, estamos de acuerdo en la necesidad de penalizaciones, pero el Pacto de Estabilidad Europeo nos enseña que no basta con amenazar, que esas penalizaciones tienen que ser creíbles, tienen que tener un diseño adecuado, tienen que tener cierto automatismo, y de todo esto no hemos visto nada. Estamos a la espera del texto definitivo, pero no hemos visto nada, y nuestro grupo, sinceramente, lo creerá cuando lo vea, y probablemente el problema es que las comunidades tengan la misma actitud. Por otro lado, la principal enseñanza que nos debería transmitir Europa es que estas penalizaciones, al final del procedimiento, pueden servir como un incentivo para no llegar a esas situaciones límite, pero que no son la solución. Si se llega a esas situaciones límite, al final se penaliza a una administración que ya está en apuros. Y por eso el enfoque europeo va más bien en la línea de prevenir. Hay unas penalizaciones al final, pero prevengamos para no llegar a esas situaciones extremas. La nueva gobernanza europea ha introducido por ello el llamado semestre europeo, en que los presupuestos nacionales se enviarán a la Unión para ser allí supervisados antes de la aprobación en los parlamentos nacionales. Nuestro grupo propuso la pasada legislatura, y vuelve a proponer en esta, trasladar ese mecanismo a nivel español. No entendemos por qué eso es posible en Europa y no va a ser posible dentro de un Estado soberano como es el nuestro. Las comunidades podrían enviar sus presupuestos, tener una supervisión y control previo, y así habría un gasto agregado de todas las administraciones que se repartiría entre ellas y aseguraríamos el límite global, e incluso se podría entrar en algunos detalles de la gran composición, de las grandes líneas de composición del gasto, para garantizar un gasto mínimo en sanidad, educación, equivalente en todo el territorio nacional. Algún ministro de su gobierno, el ministro de Economía, hizo declaraciones en este sentido, pero ha quedado claro que esa línea se descarta. Querría saber por qué, si es posible. ¿Por qué es posible en Europa lo que no es posible en nuestro país? Me puede usted contestar que van a aplicar un enfoque alternativo. No van a aplicar ningún tipo de enfoque, pues es una aclaración más interesante todavía. Pero bueno, yo lo veía el enfoque alternativo en los límites de gasto de que tanto hablan. Los límites de gasto, tal como parece que están diseñados, nos plantean problemas, porque parece que las comunidades se los autoimponen. Y se los autoimponen en función de unas reglas. Pero esas reglas creemos que permiten más discrecionalidad de la que parece a primera vista, porque están ligadas a un concepto difícil de medir con exactitud, como es el déficit estructural. ¿Qué parte del déficit actual es cíclico? ¿Qué parte es estructural? Está ligado a las previsiones de crecimiento, que a veces se sobreestiman, permiten excepciones en recesiones, ahora mismo estamos en recesión, y si cada comunidad se autoimpone el límite, con estos márgenes de discrecionalidad, tal vez no acaben siendo muy rigurosos. Me he extendido, como le decía, y perdónenme si me he extendido demasiado, en este asunto porque me parece el más importante, pero en el tiempo que me resta no querría dejar de comentar los otros grandes asuntos que son de su competencia, en este caso, más que nada, solicitándole algunas aclaraciones, si tuviese tiempo, para proporcionármelas al final. Ha hablado usted de administración local, lo que nos alegra, efectivamente es la gran olvidada, efectivamente hay que redefinir las competencias de estas administraciones, tener en cuenta el asunto de las competencias impropias, tener en cuenta que necesitan un nuevo modelo de financiación. Pero quería hacerle una pregunta concreta. Nuestro partido propuso en la campaña electoral la posibilidad de fusionar pequeños ayuntamientos y suprimir diputaciones provinciales, algo que tuvo eco en otros grupos y que en otros países se ha hecho. ¿Descartan ustedes este enfoque? ¿Lo ven algo imposible de realizar? Y en este caso, ¿por qué? En el tema de la lucha contra el fraude, pues consideramos efectivamente que es otro de los retos pendientes, nos alegra que haya hablado sobre ello,
Pero se me plantean dudas que coinciden con las de otros portavoces, que tienen que ver con los recursos humanos que tienen que realizar estas actuaciones. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda, en la Agencia Tributaria Española trabajan 28.000 empleados y en la agencia equivalente francesa 122.000, 4 veces más. Parece que en la agencia tributaria hay una edad media elevada, de unos 50 años, y va a haber jubilaciones abundantes en los próximos años, de los que de momento solo se van a reponer el 10% de las plazas. Pese a las mejoras en la gestión, menos recursos humanos serán capaces de realizar esta labor de mayor lucha contra el fraude. Esto es una pequeña curiosidad personal, pero ¿me podría explicar cómo han llegado a esa cifra tan precisa en la lucha contra el fraude, 8.171 millones de euros, no sé, con 25 céntimos casi? ¿Cómo es posible llegar a esa cifra tan precisa y por qué es más pequeña que la de campañas anteriores? En el tema de los impuestos, la reforma fiscal, aparte de retocar tipos, consideramos que es necesaria una reforma fiscal a fondo, que el sistema fiscal actual cae con una fuerza inusitada sobre las rentas del trabajo dependiente, mientras que en España las personas verdaderamente pudientes se refugian legalmente, eluden legalmente, pero eluden la presión fiscal que les correspondería bajo fórmulas societarias. Y esto es algo que se conoce hace tiempo y que debería obligarnos a reformar el sistema a fondo, no simplemente subir este tipo o bajar aquel. ¿Se plantean una reforma en profundidad del sistema fiscal o solo retocar tipos? ¿Y qué papel tendría en su modelo fiscal el impuesto del patrimonio? Porque ustedes se oponían a que existiese, lo van a suprimir, les parece bien que en algunas comunidades se bonifica al 100%, en otras se aplique. ¿Qué modelo tiene el impuesto del patrimonio en su sistema fiscal? Y también la tasa Tobin. ¿Desde cuándo han descubierto que la tasa Tobin era adecuada? Otra cuestión de su departamento tiene que ver con la financiación autonómica. No solo la Comunidad Catalana, también otras como Valencia piden un cambio en el modelo de financiación. No hace mucho que se aprobó el último modelo, pero desde luego tiene serias deficiencias. ¿Se proponen cambiar la financiación autonómica? ¿En qué dirección la cambiarían? Y ustedes tienen una alianza parlamentaria bastante estrecha con Convergencia y Unión, tanto en este Congreso como en Cataluña. ¿Quiere eso decir que las propuestas de CiU de un pacto fiscal catalán les parecen admisibles? ¿O qué posición tienen frente a estas propuestas de sus aliados parlamentarios? Es usted también ministro de Administraciones Públicas. Si hubiésemos sabido que se podía desdoblar la intervención, habríamos querido hablar en detalle sobre las cuestiones de administraciones públicas, pero no me resisto a romper una lanza en favor de la imagen de los funcionarios. Los funcionarios que dependen de usted a veces aparecen demonizados ante la sociedad como un gasto innecesario, como personas que trabajan poco, pero esos funcionarios son también médicos, enfermeros, profesores, policías. Por favor, si es necesario, seamos austeros, pero cuidemos de la imagen de esas personas que en su inmensa mayor parte han pasado unas oposiciones duras y hacen bien su trabajo. Y querría cerrar mi intervención más ya que como parlamentario, como técnico, como economista, aunque es difícil disociar los dos papeles, desde luego, pero querría hacer algunos comentarios técnicos, dado que esta es una comisión de Hacienda y la ciencia económica también tiene sus leyes, aunque no sean, desde luego, tan precisas como las de la física. Hay una abundante literatura económica sobre la composición más adecuada de un ajuste fiscal cuando hay que realizarlo, y esa literatura nos enseña que es mejor recortar el gasto que bajar los impuestos, que es mejor recortar el gasto corriente que recortar el gasto de inversión, que es mejor que los recortes sean en gasto permanente que en gasto transitorio. Cuando aplico todos estos criterios a nuestro recorte, no sé en qué medida forzado por las circunstancias, pero a mí no me parece que el diseño del recorte se adapte bien a estos esquemas. Hemos subido los impuestos, hemos bajado gasto de inversión. Muchos de los recortes no se pueden mantener porque no es posible todos los años congelar los salarios, todos los años recortar el gasto en investigación. También nos enseña la ciencia económica que si una economía está en recesión y aplicamos un ajuste fiscal brusco, a corto plazo los efectos son recesivos. Y ahí están las estimaciones del Fondo Monetario y del Banco de España. En este sentido, su tarea reconozco que es muy difícil, porque tiene que evitar dos extremos muy complicados. Por un lado,
no podemos seguir gastando como hasta ahora y hay que evitar la crisis de la deuda, pero por otro no podemos acentuar la recesión y acabar en una espiral como la que han sufrido otros países, tipo griego. Estoy seguro, quiero creer que no es así, no va a ser así, pero el riesgo existe y deberíamos contemplarlo, señoría, porque si la producción cae, como bien comentaba la portavoz socialista, los ingresos fiscales caen y al final será imposible cumplir el objetivo de déficit. Y quien plantea la posibilidad de incumplimiento no es un economista individual, es el Fondo Monetario, que prevé una desviación de 2 puntos del PIB. Será muy difícil guiar esta nave para que no encalle con ninguno de esos 2 escollos. Le deseo suerte en esa tarea y le ruego que, en la medida de lo posible, conteste al mayor número de estas cuestiones que el tiempo lo permita. Muchas gracias.